Tradicionalmente, la sidra, el vino tinto y el chacolí habían sido las bebidas preferidas en nuestra ciudad, y los chacolíes los espacios donde se degustaba esa variedad de vino, unos merenderos al aire libre en los que la bebida se acompañaba de algunos platos de elaboración sencilla. Pero esta tradición empezó a cambiar a finales del siglo XIX con la paulatina introducción de una bebida procedente del norte y centro de Europa, la cerveza. Existe documentación de los siglos XVI y XVII sobre la llegada al puerto de Bilbao de navíos que traían en sus bodegas barriles de cerveza, tanto para el consumo de los marineros como para su comercio. En el siglo XVIII ya existen referencias de 2 fábricas de cerveza en Bilbao, de propietarios holandeses. Y en el siglo XIX las fábricas de cerveza se extendieron a anteiglesias próximas como Deusto y Abando, algunas de ellas regentadas por industriales de procedencia alemana. Pero fue en los primeros años del siglo XX cuando la industria cervecera cobró un gran auge en la villa, con la instalación y el desarrollo de 3 importantes factorías. La fábrica de cerveza La Salve, en Artasamina, la Vizcaína, ubicada en Iturrigorri, y la Cervecera del Norte, en Basurto, responsables del éxito del consumo de cerveza en Bilbao y su entorno. Estas cervecerías incorporaron espacios al aire libre para su venta y consumo y poco a poco fueron sustituyendo a los clásicos chacolíes en los gustos de la sociedad bilbaína. Entre todas ellas destacaron sin duda las extraordinarias instalaciones de la Cervecera del Norte, y por eso en este veraniego mes de agosto os vamos a contar la refrescante historia de la ya desaparecida Cervecera de Basurto, como era conocida, aquí en el canal Bilbao Arquitectura, vuestro canal. El 2 de marzo de 1912 se creó la Cooperativa Popular La Cervecera del Norte, con el objetivo de fabricar cerveza, hielo y malta. Su primer domicilio social fue el número 12 de la calle Hurtado de Amézaga. Liderada por un grupo de empresarios vizcaínos, inició su actividad con 60 trabajadores, además del personal de oficina, y un capital inicial de 300.000 pesetas repartido en 6.000 acciones, capital que fue ampliado a 1 millón de pesetas ese mismo año. Baltasar de Amézola y Espizúa fue su primer presidente. En septiembre de ese mismo año comenzaron en el barrio de Basurto las obras de construcción de la fábrica, que estaba compuesta inicialmente por 3 edificaciones. Se convocó un concurso de etiquetas y la marca Oro se registró el 20 de julio de 1913. En 1914, con las instalaciones ya en marcha, se autorizó la venta al aire libre de las cervezas que se elaboraban en la fábrica de Basurto. Dicha venta y degustación se realizaba en los primeros jardines que tuvo el complejo, en cuya zona central se instaló un kiosco en el que se vendía la cerveza en jarras y en barriles. El primer barril de cerveza fue abierto ese mismo año por Manuel Endaza, y sus hijas Begoña, Resurrección, María y Sabina le acompañaron a la hora de servir. Un año después, en 1915, el espacio de los jardines llegó a contar con 2.500 mesas. Mesas y sillas plegables de madera y jarras de cerveza servidas por camareros. Llegó a haber hasta 50 en los periodos de mayor actividad. Camareros que vestían de forma elegante, con chaquetas blancas de piqué, camisa blanca, pantalón, zapatos y corbata o pajarita negros y una gran servilleta blanca doblada sobre el brazo. En 1923, hace justo ahora 100 años, se construyó un conjunto de pabellones semicubiertos con una disposición aterrazada en 5 alturas, escalonadas, aprovechando el desnivel del terreno, que recibió el nombre de los Jardines Iparralde. Un extraordinario espacio con frondosas arboledas que albergaron durante décadas las mayores veladas cerveceras de la ciudad y que fueron punto de reunión de un gran número de familias de Bilbao y sus alrededores.
Es cierto que la cerveza se consumía aún de forma estacional, en la época estival básicamente, y el vino seguía siendo la bebida habitual consumida en las tabernas, pero empezaron a funcionar también los despachos ambulantes de venta de cerveza en ferias, fiestas, romerías y todo tipo de espectáculos, popularizándose también su consumo en zonas rurales y sobre todo en la costa. Poco a poco se fue extendiendo el consumo de cerveza en todo el territorio de Vizcaya. En el entorno de la fábrica existían además espacios en los que se programaban gran cantidad de actividades variadas, desde partidos de fútbol hasta juegos de bolos y conciertos de música. Además, en 1928 se construyó un frontón en el que se celebraron campeonatos de pelota vasca. Ese mismo año Bilbao batía su primer récord de consumo cervecero. Se consumieron 11.700 litros de cerveza durante el reparto de premios del concurso agropecuario de Basurto. 2 años después, en 1930, ese récord fue superado el 24 de agosto con el consumo de 22.570 litros de cerveza. En los espacios exteriores de la fábrica llegaron a congregarse miles de personas en algunos eventos. En 1934 la Cervecera del Norte se situaba ya como la 7ª cervecera de España en ventas y se fusionó con otra de las tradicionales fábricas de cervezas de la villa, la Vizcaína, ubicada en Iturrigorri. Esta última se especializó en la producción de gaseosas y bebidas refrescantes. A partir de 1936 se desarrollaron en los jardines unos de los primeros concursos de pájaros cantores del bocho. La guerra civil provocó un parón en su producción hasta 1938 y los años siguientes la actividad fue complicada por la dificultad para conseguir las materias primas. A partir de 1947, la Cervecera del Norte inició su expansión abriendo una sucursal en Burgos, que se dedicaba al embotellado y distribución de las cervezas elaboradas en Bilbao. En 1956, la empresa bilbaína se colocó a la cabeza de las industrias cerveceras españolas, renovando las instalaciones de la fábrica de Basurto, llegando a una completa mecanización del proceso, con capacidad para 250.000 botellas diarias. Durante los periodos navideños, la cerveza se repartía a domicilio. En 1958 se abrió una nueva planta en Valencia. Y en 1961 el capital social de la empresa ascendía ya a 100 millones de pesetas y contaba en esos años con una flota de 200 camiones de reparto. En 1975 la Cervecera del Norte fue absorbida por Cervezas de Santander para conformar una nueva empresa, Unión Cervecera. Queda claro que estamos hablando de un gran complejo edificatorio que sumaba a la propia factoría cervecera unos amplios espacios de consumo y de ocio para la sociedad bilbaína, siguiendo algunos modelos europeos de esa época en los que los edificios industriales cerveceros se rodeaban de espacios lúdicos y ambientes idílicos. Una perfecta operación estratégica que daba salida de forma directa e inmediata a una buena parte de la producción. Eran los propios consumidores los que se acercaban a la fábrica a comprar y consumir cerveza, ahorrándose así los gastos de distribución. Poco a poco el consumo de cerveza fue acompañándose de otros productos para degustar, siendo el germen de lo que hoy conocemos como cerveceras o merenderos, con sus pollos asados y sus tortillas. Los jardines, así como sus terrazas, fueron cerrados al público a comienzos de la década de los años 70, cuando la actividad de la fábrica de Basurto empezó a decaer. Fueron utilizados durante algunos años como aparcamiento, desapareciendo a comienzos del siglo XXI. En 1993 cesó la actividad en la fábrica de la Cervecera del Norte, siendo demolida en 1995 para la construcción de viviendas y un ambulatorio. La empresa comercializó distintos tipos de cerveza: Pilsen, Múnich, negra, clara y especial, y diversas marcas a lo largo de su trayectoria: Iparralde, Norte y Oro, la más popular. En 1958, la Cervecera del Norte recibe el primer premio de excelencia de categoría superior en Gante, entre más de 400 concursantes de todo el mundo, y se sitúa a la cabeza del sector cervecero nacional.
Comienza a desarrollar con intensidad acciones de marketing con amplias campañas de publicidad y el patrocinio de distintos eventos, como la Vuelta Ciclista a España y al País Vasco. A partir de 1960 aparecen las primeras chapas o iturris con el nombre de la marca Oro. La cerveza Oro se había convertido ya en un icono de Bilbao. En 1970 se crea la marca Oro Especial y ese mismo año es galardonada con la Medalla de Oro a la Calidad en el Certamen Internacional de Bruselas. En 1973 se amplía el surtido de cervezas con Oro Lujo, Oro Familiar de Litro y Oro Export Especial. Ese mismo año se hace entrega del trofeo Cervezas Oro, que galardona a los mejores deportistas vizcaínos. A partir de 1974, las campañas publicitarias se siguen ampliando. Carteles luminosos, camiones de reparto con sus logotipos, avionetas con el nombre de la marca en sus alas, anuncios en campos de fútbol y se incluyeron en sus tapones premios de 5.000 pesetas. En 1975, la Cervecera del Norte pasa a formar parte de Unión Cervecera, diluyéndose poco a poco su estructura empresarial. En 1983 se implica de forma activa en las labores de ayuda tras las inundaciones de ese verano en Bilbao, repartiendo cargamentos de cervezas entre los voluntarios que limpiaban las calles. En 1991 nacen las que serían las últimas marcas de la fábrica, Oro Pilsener y Oro Lujo Extra, y 2 años después cesa la actividad de la fábrica bilbaína. Destacaron en sus instalaciones en distintas épocas algunos maestros cerveceros como León Meng, Enrique Mesuregel e Imanol Gandariasbeitia. En 2017 resurge la cerveza Oro de la mano del grupo DAM, iniciándose una segunda trayectoria de la marca, recuperando su receta original y la primera etiqueta con la fecha de 1912, año de la creación de la Cervecera del Norte. Pero esta es ya otra historia. Las instalaciones de la fábrica ocuparon inicialmente un solar de 28.000 metros cuadrados sobre unos terrenos situados en la parte alta de Basurto, justo sobre la antigua estación del ferrocarril Bilbao-Santander. El proyecto constaba de 3 edificaciones: la fábrica de cerveza, las oficinas y los almacenes. Fue redactado por el arquitecto bilbaíno José María Basterra. En su diseño se recogía la estética modernista de algunas factorías centroeuropeas de este tipo, con el uso del ladrillo caravista mezclada con toques de estilo neovasco, sobre todo en el edificio de oficinas y en la vivienda del director, que se construyó unos años después. La utilización de materiales cerámicos pudo estar influida también por el uso de los mismos en el cercano Hospital de Basurto, proyectado unos años antes por el arquitecto Enrique Epalza. El edificio de la fábrica constaba de 3 plantas sobre rasante más un sótano. En la planta baja se ubicaba la zona de lavado, esterilización y empaquetado de botellas, la sala de máquinas con 2 motores y la sala de cocción de la malta, que se importaba de Australia. En el sótano estaban las bodegas, a donde llegaba la cerveza ya elaborada, y en el resto de plantas se ubicaban los almacenes de materias primas y la zona de fabricación de hielo. Junto a la fábrica, 3 naves se destinaban a zonas de almacenamiento de envases y otros enseres. El coste total de la construcción fue de 800.000 pesetas, 500.000 para la obra civil y 300.000 para la maquinaria. Para la fabricación de la cerveza y el hielo se utilizaban los arroyos de Torrecilla y Gorigorta. También había un cierto aprovechamiento del agua del río Cadagua, para lo cual hubo que construir una compleja red de tuberías de 1,5 kilómetros de longitud. Tras ser analizada la calidad de las aguas, se procedía a eliminar el hierro que contenían para poder ser utilizadas. En los años siguientes, las instalaciones fueron ampliándose con nuevas naves y edificaciones de menor interés arquitectónico, así como con la construcción de los espacios anexos de jardines y terrazas, cuyo diseño corrió a cargo del arquitecto Marcelino Odriozola. El complejo fabril y sus espacios anexos llegaron a ocupar una superficie de 80.000 metros cuadrados. José María Basterra.
Estudió arquitectura en la Escuela de Madrid, obteniendo el título en 1887. Fue concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Bilbao, colaborando en el proyecto de ampliación del ensanche. Arquitecto diocesano entre 1890 y 1929, realizó los proyectos de numerosas edificaciones religiosas. En 1894 fue nombrado académico de Bellas Artes de San Fernando, participando también en la Comisión de Monumentos de Vizcaya. Entre sus proyectos destacan la residencia de los padres jesuitas, la iglesia de San José y la iglesia del Corazón de María en Bilbao, la Universidad Comercial de Deusto, también en Bilbao, o el Hospital de San Juan de Dios de Santurtzi. En su estudio se formaron arquitectos como Ricardo Bastida, Emiliano Amán y Manuel María de Smith. Marcelino Odriozola. De biografía muy desconocida, algunos autores sitúan su nacimiento en Orozco, en 1879, y uno de los primeros datos sobre su trayectoria es el de su titulación como arquitecto en el año 1900. Trabajó como arquitecto municipal ayudante en el Ayuntamiento de Bilbao durante varias décadas y en 1918 fue nombrado arquitecto director del ensanche, participando en la ampliación del mismo. Realizó diferentes proyectos de mobiliario urbano para la ciudad, diseñando un amplio catálogo de kioscos, y en 1916 elaboró el Plano Topográfico General de Bilbao. También colaboró en el diseño de algunos de los puentes sobre la ría y realizó algunos proyectos de viviendas en Santurtzi y en Bilbao. Hoy, 100 años después de la apertura de los Jardines Iparralde, no encontramos ni rastro de todo aquel complejo industrial y de ocio que de alguna forma cambió las costumbres de un gran número de bilbaínos y bilbaínas, aunque aún podemos encontrar algún ejemplar centenario de aquella frondosa arboleda que daba sombra a las mesas repletas de la adorada bebida. Y también se mantiene el nombre, Jardines Iparralde, en un pequeño parque recuerdo de aquel gran espacio lúdico e idílico encajado ahora entre los bloques de viviendas y la autopista. Las tardes veraniegas y refrescantes en los Jardines Iparralde solo quedan ya en la memoria y el recuerdo del Bilbao que fue. Pero desde aquí, desde el canal Bilbao Arquitectura, ponemos nuestro grano de arena para que al menos ese recuerdo no desaparezca, no se diluya como la espuma blanca de aquellas jarras de cerveza dorada.